Ya, ahora sí. Buenas noches, profesor. Dada nuestra materia de régimen aduanero, donde estamos tocando el tema de zonas francas en Colombia, vamos a exponer el tema y a dar ciertos conocimientos. Mi grupo está conformado por Paola Sandoval y quien les habla, José Barreto. Entonces, como primera medida, vamos a definir qué es una zona franca en Colombia, que básicamente son áreas o espacios que están delimitados geográficamente en el territorio aduanero nacional colombiano. Estos territorios gozan de un régimen especial en la materia de tributaria, aduanera y cambiaria, que lo que busca este modelo es potenciar la economía a través de la atracción de capital y generación de empleo. Entonces tenemos por un lado que el fomento de la inversión. La idea es atraer capital extranjero para el desarrollo productivo del país, así como la generación de empleo, lo cual impacta positivamente la fuerza laboral y adicionalmente, también digamos que este modelo impulsa la competitividad, lo que facilita la producción y exportación de bienes y servicios y posiciona a Colombia en el mercado global. Las zonas francas hoy en día están regidas a través de la Ley 1004 del 2005 y el Decreto 2147 del 2016, el cual hizo ciertas modificaciones al manejo que se le estaba dando. Adicionalmente, hay unos artículos del Estatuto Tributario que me hablan de los beneficios que contienen las zonas francas. Como primer ítem, vamos a ver los beneficios que pueden obtener las zonas francas en el tema de IVA. El tratamiento del IVA en zonas francas tiene algunas particularidades, como por ejemplo en el ingreso de mercancías de zona franca. Estas no causan el IVA, lo cual está regido en el artículo 481 del Estatuto Tributario y el decreto 2147 del 2016 que lo soporta. A diferencia de las ventas desde zona franca al resto del país, las cuales sí están grabadas y generan IVA. Esto básicamente equivale a una importación para quien las compra. Además de esto, hay un tratamiento especial para el tema de los servicios desde zona franca hacia el exterior para que se consideren exentos de IVA, pero tienen que cumplir con unos artículos que están explícitamente escritos en el artículo 481, el literal C, que dice que el servicio debe ser exclusivamente consumido en el extranjero. eh, el pago debe provenir de una fuente extranjera y adicionalmente debemos emitir una factura electrónica, la cual en debido requerimiento de la DIAN puede ser, digamos, mi soporte legal para justificar, digamos, que la prestación del servicio se hizo fuera del país. Como otro ítem tenemos el tema del impuesto sobre la renta. Este es uno de los mayores atractivos de las zonas francas, ya que nos habla de una tarifa reducida. ¿Qué quiere decir esto? Ya no tenemos los usuarios industriales de bienes e industriales de servicios ya no pagan una tarifa general del 35%, sino pasa a ser del 20%. Esto lo rige el artículo 240 del Estatuto Tributario. Acá hay que hacer mención que los operadores comerciales sí aplican la tarifa general. Em, Adicionalmente, las personas o las empresas que están dentro de la zona franca pueden aplicar, digamos, algunos beneficios eh, o deducciones en su impuesto. Es importante acá mencionar que la DIAN ejerce un estricto control a a estas, digamos, a estas zonas eh, y a los usuarios que deben cumplir con todos los requisitos legales y digamos que también les exige como que el cumplimiento de empleo que se haga, digamos, de acuerdo a todo lo que la legislación colombiana establece. A continuación vamos a ver el impuesto de industria y comercio. Básicamente acá hay un tema de discusión o debate, ya que cada municipio de Colombia tiene, digamos, como su autonomía en establecer su norma de acuerdo al estatuto tributario. Digamos que en el caso del cobro del ICA, en el municipio de Bogotá, sí digamos que las actividades desarrolladas dentro de la zona franca están grabadas con el impuesto de industria y comercio y acá digamos que tenemos dos documentos que es una sentencia y que es el concepto 20, el concepto 1206 del 2011, el cual hacen digamos como un alcance al tema del ICA, en donde mencionan que las actividades de ICA sí están grabadas en Bogotá,
y que pues cada municipio deberá, digamos, hacer su seguimiento y deberá, digamos, regirse por este concepto y evaluar si en su municipio sí graban la información o las ventas o las operaciones que se realicen, digamos, en estas zonas. Digamos que aquí hay un tema en tanto los usuarios industriales de bienes y el tema de prestadores de servicios. A los prestadores de servicios son como a los que más les, digamos, les llama la atención, básicamente, pues porque es donde se desplazan por el territorio municipal, o sea, circulan allí, entonces digamos que básicamente el tema de servicios son los que más son susceptibles al cobro del ICA como tal. Em, Tenemos ya el tema de las responsabilidades clave de los usuarios de zona franca, entonces. Aquí básicamente ya es como un breve resumen. Entonces, en materia impositiva tenemos que deben declarar oportunamente su IVA en las operaciones pues que ellos ya hagan al territorio aduanero nacional, cumplir con la declaración de renta, cumplir con los requisitos para mantener las tarifas diferenciales. En aspectos de materia aduanera, tenemos el control de inventarios en tiempo real conforme a lo que estipula la DIAN, garantía de trazabilidad para todas las operaciones de importación y exportación. Y en materia cambiaria tenemos el reporte obligatorio de las operaciones al Banco de la República y el estricto cumplimiento de las normas de ingreso y egreso de divisas. Estas responsabilidades básicamente, como ya lo hemos mencionado, están detalladas en el decreto 2147 del 2016 y otras resoluciones de la DIAN que así lo reglamentan. Listo, yo creo que a continuación ya vamos a dar alcance al mapa de procesos y todos los requisitos para la respectiva constitución de cada una de las zonas francas. Ok, entonces, para hacer, digamos que el mapa de procesos o cómo se realizan o cómo se van generando las zonas francas, inicialmente las empresas deben cumplir con ciertos requisitos que más abajo los vamos a ver más detallados, pero digamos que inicialmente para que tú puedas acceder a la zona franca, hay los requisitos de que son ser una persona jurídica, tenemos que hacer un estudio de viabilidad, tanto de inversión, de ambiental, eh, de todo tipo, pero ya los miramos más abajo. Tiene que haber un cumplimiento normativo, como decía José, obviamente todo esto lo tiene regulado la ley 1001. Y tiene que tener unas áreas de infraestructura que también ya lo vamos a ver más adelante. Con estos requisitos se hace una presentación en el Ministerio de Industria y Turismo con una presentación de un documento que se llama el Plan Maestro de Desarrollo General. Ahí es donde vamos a meter todo este tipo de documentación en donde tenemos que meter todo el tema de la inversión, temas de empleo, todo el tema y vamos a meter toda la información que tiene la compañía. Entonces ahí vamos a ver objetivos, meta, la justificación, lo que les decía, el valor de la inversión, los principales impactos que va a tener con relación eh, tanto en el municipio en donde esté planteado el NESO y todo lo que tenga que ver con la normativa de ley. ¿Qué pasa con ese plan maestro de desarrollo? Luego eso tiene que ir a un comité, a una evaluación y a un concepto de viabilidad por una comisión de intersectorial de zonas francas y ahí empiezan a mirar la viabilidad. Hay quienes están involucrados, hay personas de presidencia, hay personas del Ministerio de Industria y Turismo, hay personas de la alcaldía, y ellos conforman esa comisión para poder determinar si es viable que esa zona franca se realice en ese lugar, porque obviamente tienen que haber estudios geográficos y todo el tema para poder determinar si es viable o no es viable. Entonces, ¿qué pasa? Mintic emite un concepto técnico de viabilidad, si puede ser o no puede ser. Luego va a existir una declaración de existencia ante el Ministerio de Industria y Turismo que si es favorable, expide la resolución o decreto diciendo que de la existencia de la zona franca.
Y si no, pues entonces se devuelve ese plan de desarrollo, tienen que hacer las correcciones, tiene un tiempo establecido, creo que son 15 días hábiles para poder hacer las correcciones, para poder volver a mirar todo el tema de las viabilidades, de mirar si tienen que hacer cambios por el conceptos ambientales, si tienen que hacer por infraestructura, si lo tienen que hacer por inversión. Entonces todo eso lo tienen que volver a hacer ese plan de desarrollo, volverlo a pasar para que sea favorable. Y luego ahí sí delimitan el área y se fijan las obligaciones que se requieren. Entonces, que solamente tenga una entrada, que esté la DIAN específicamente, todo eso. Hay 3 tipos de zonas francas y hay un usuario que las controla, pero todas ellas el Ministerio de Industria y Turismo es el quien decreta como tal. El inicial es el usuario operador. El usuario operador es el encargado de constituir como que todo esté bien en las zonas francas. Es el que va a controlar, el que controla los inventarios, el que revise que la mercancía es legal, el que revise que todo lo que están trayendo en zonas francas tenga una viabilidad. Y ahí maneja también todo lo que yo les decía, todo el tema de las garantías financieras, con todo lo que tiene que ver con los usuarios que pueden ser industriales, comerciales y de servicios. Este tipo de zonas francas lo podemos determinar en zonas francas transitorias temporales, zonas francas transitorias, zonas francas permanentes y zonas francas permanentes especiales. Entonces, vamos a mirar las transitorias. ¿Qué pasa con las transitorias? Estos solamente se utilizan en un espacio, digamos, ejemplo, Corferias, que solamente se encargan en exposiciones, en donde hacen congresos, en donde hacen ferias, que solamente es por un tiempo determinado. Normalmente son entre 15 y un mes. ¿Esto cómo lo hacen o qué requisitos tienen? ¿O qué documentación o qué procedimiento se realiza para que sea una zona franca transitoria? Entonces, tienen que solicitarlo 3 meses antes ante el Ministerio de Industria y Turismo para determinar pues que sea esa zona franca mientras que esté esa feria. Tenerlo mediante declaratoria de resolución. Entonces, el ministerio lo que va a hacer es una resolución informando que durante ese tiempo se va a tomar como zona franca ese lugar. Tiene que haber control aduanero de la DIAN y es el único en donde se permite la venta al delta, la venta al delta, y al finalizar el evento tienen que hacer una renuncia declaratoria. Entonces, para informar que ya se acabó el evento y que esa zona franca pues ya cumplió con su uso y listo. Esa es como la más sencillita. Luego nos vamos para las zonas francas permanentes. Estas zonas francas permanentes son multiusuarios, entonces van de 2 a 5 usuarios. Eso significa que tienen que haber entre 2 empresas y 5 empresas. Todas ellas eso va a medida de lo que tú vas colocando en el plan de maestro de desarrollo. Cuando lo montas, tienen que existir a la medida de 5 años, tienen que ya haber esos 5 usuarios. Para hacer esta zona franca tiene que tener como mínimo 20 hectáreas continuas para que pueda ser zona franca. En el municipio o en la ciudad o en donde corresponda tienen que haber 20 hectáreas continuas. Su inversión mínima es de 46,000 salarios mínimos legales vigentes en 5 años, que debe estar explícito en la presentación del plan maestro de desarrollo. Todo esto va a todo lo que tú vas presentando al Ministerio de Industria y Turismo. También la empresa como tal debe tener un patrimonio líquido igual o mayor a 23,000 salarios mínimos legales vigentes. Y ya como características financieras y generales, entonces piden que no estén correlacionadas los usuarios. Entonces, para eso piden estados financieros, revisan beneficiarios finales para que ninguno de estos usuarios tengan correlación. Luego, ¿cuáles son, digamos, lo que ellos deben hacer para poder ser zonas francas permanentes? Deben hacer una declaratoria al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
que pueden ser hasta 30 años prorrogable ese plan de desarrollo. Tiene que tener autorización de usuario operador, como venía informando que digamos que es el primero del que hablé, en donde él va a hacer las garantías que efectivamente ellos cumplan con todo el tema de empleabilidad, inversión y todo eso de los usuarios. Y obviamente, entonces, como lo decía, el cumplimiento. Y las otras son zonas francas permanentes especiales, que es así, se encargan normalmente de una sola empresa. ¿Qué pasa con ellas? De ellos, sus requisitos es que su inversión sea desde 5.000 hasta 692 salarios mínimos legales vigentes para poder cumplir para hacer una zona franca especial. Tiene que tener empleos desde 30 hasta 500 trabajadores según el subsector, si es agrónomo, si es de salud, dependiendo de lo que corresponda. Debe tener compromisos de investigación, de desarrollo y de innovación. Y aunque sea el mínimo el 10% en ese tipo de categorías. Y cuáles serían, digamos que, cuál sería el proceso. Entonces también tendría que tener declaratoria por el Ministerio de Industria y Comercio y cumplir con los compromisos sectoriales, como les decía, industrial, agrónomo, salud, de puertos, de todo eso. Para eso, todo eso se lo tienen que reportar, estas 3 zonas francas se lo tienen que reportar al usuario operador para que él pueda confirmar que efectivamente se están cumpliendo con el plan maestro de desarrollo general. Y eso también ellos tienen, digamos que, estar muy de la DIAN, porque ellos tienen que hacer reportes en donde muestren que efectivamente todo lo que se está recibiendo, todo el tema, tenga un control aduanero y de fiscalización. Y así es como se operan normalmente las zonas francas, en este caso. Ahora vamos a ver una matriz DOFAN donde podemos ver qué fortalezas, qué oportunidades, debilidades y amenazas puede traer las zonas francas. Entonces podemos ver inicialmente como fortaleza, como les venía hablando, que tiene un marco legal muy consolidado y estable, que viene de la ley 1004 del 2005, el decreto 2147 y el decreto 2748, donde especifica también en donde muestra cómo se deben realizar cuáles son los requisitos de zonas francas, cuál es el tema de los impuestos, cómo se debe manejar. Entonces, digamos que de una u otra forma es que está muy bien detallado cómo se maneja el tema de las zonas francas. Adicionalmente, como venía diciendo José, tenemos unos incentivos tributarios y aduaneros especiales como rentas reducidas, extensiones de IVAs, aranceles que no cumplen con los mismos requisitos como si estuviera en territorio nacional, sino que está en territorio nacional aduanero. Y tiene, como se venía mencionando anteriormente, tienen varias modalidades, que son las permanentes especiales y las transitorias, que también ayudan para mirar, dependiendo del proyecto que se requiera, se puede aplicar a cada una de esas zonas francas. Una de las debilidades que tiene como tal es que la complejidad y la duración del proceso de aprobación de zonas francas es muy grande. Entonces, porque piden muchos estudios técnicos, ambientales, financieros, y estos tienen tienen unos costos bastante altos, los cuales digamos que no todas las compañías pueden ingresar a hacer una zona franca porque requiere de unos requisitos mínimos de patrimonio, de inversión, en donde no todos cumplen o no todos pueden cumplir con esos requisitos. Y otra debilidad es que esto depende mucho de las decisiones políticas y de los cambios normativos. ¿Por qué? Porque como es un régimen cambiario, hablamos de importaciones y exportaciones. Y normalmente cuando hay decisiones políticas nos aplican mucho al tema cambiario, que viene muy de la mano de las zonas francas, en donde se hacen las importaciones y las exportaciones, y al tener una decisión política mal dada, pues eso genera que se pueda
importar o exportar menos. Entonces, eso también es una debilidad que tenemos con relación a las zonas francas. Una de las oportunidades que tenemos en zonas francas es que tenemos expansión de comercio exterior, tratados de libre comercio que tenemos en Colombia. Entonces, eso nos ayuda mucho a exportar y pues a otros países a que nos ingrese mercancía de otros países. Otra oportunidad que tenemos es que, como les decíamos, del Plan Maestro de Desarrollo, hay la posibilidad en donde se localice la zona franca, generar empleo local y pues que eso traiga mucha inversión y traiga mucho comercio al municipio en donde se genere la zona franca. La transformación digital y la modernización aduanera nos abre un gran paso, dado a que al nosotros conocer otro tipo de zonas francas de otros países, como hay en Estados Unidos, como hay en otros lugares del mundo, nos puede ayudar a mirar cómo se puede minimizar y ayudar a que el tema digital nos llegue y podamos dar continuidad con experiencias y con cosas nuevas pues, que ayuden al campo aduanero. Y los incentivos adicionales a los municipios con altos índices de pobreza, lo que les decía, al dar empleo, por ejemplo, al hacer estudios técnicos, ambientales, todo eso ayuda, dado a que genera pues empleo a las personas que van directamente del municipio, que son los que conocen los terrenos, conocen, digamos, todos los problemas que tiene el municipio y así le pueden generar más ingreso a ellos. Las amenazas, la inestabilidad económica y política que pueda afectar la inversión, como se venía diciendo, de las dependencias de las decisiones políticas, todo eso nos puede ayudar a la inestabilidad, digamos que eso nos puede afectar la inversión que tengan los extranjeros o la inversión extranjera en Colombia. Los riesgos de incumplimiento de compromisos, eso pues obviamente que al ser zonas francas, como lo veíamos anteriormente, piden una inversión bastante alta y que las empresas tengan un patrimonio bastante alto. Al no cumplir con el plan de desarrollo en esos estudios y con esa inversión mencionada y que no alcancen a llegar durante el tiempo establecido, ya sean 5 años, 20 años, 30 años, entonces ahí se puede hasta perder la operación de zona franca y pues nos pueden dar sanciones o nos pueden quitar la operación. La otra amenaza pues son las competencias con otros países con regímenes francos más flexibles porque pues obviamente puede llegar a zona franca en México, que en donde no cobren aranceles, donde sea más fácil el acceso al país, en donde sean, entonces eso sí nos puede estar perjudicando a nosotros como Colombia, pero igual nos mete a la competitividad en las zonas francas y las fluctuaciones del mercado internacional que reducen exportaciones, dado al cambio de monedas de cada uno de los países con los cuales nosotros hagamos importaciones y exportaciones, eso genera pues que el cambio de moneda no nos ayude mucho en hacer ese tipo de negociaciones. Como nuestro DOFA es cruzado, nosotros lo que hicimos fue mirar qué fortalezas y oportunidades nos pueden ayudar en esta matriz DOFA. Entonces, una de esas cosas es aprovechar los beneficios tributarios y aduaneros para las exportaciones e importaciones con países en donde tengamos tratados de libre comercio. Ejemplo, mirando el tratado de el libre comercio con los países centroamericanos, estábamos mirando la exportación de café y decíamos, si ellos producen café, ¿por qué nosotros exportamos café hacia allá? Una de las cosas que veíamos era que efectivamente ellos producen café, pero es su café cuando ellos lo cosechan y cuando lo sacan al mercado es muy verde, mientras que Colombia siempre se ha caracterizado con un café de alta calidad. Entonces nosotros ingresamos en ese mercado mostrando otro tipo de café en donde se puede ver de alta calidad y así también podemos encontrar nuevos mercados en nuevos países. Entonces eso nos puede ayudar muchísimo.
Utilizar la estabilidad normativa como garantía de inversión extranjero que nos ayuda a la transformación digital y modernización aduanera. Una de las cosas más importantes de que los inversionistas extranjeros requieren o les gusta es que tengamos una estabilidad, ¿no? Entonces, la estabilidad normativa que tenemos en Colombia sobre zonas francas, creo que ha ayudado a que nos ayude en esa transformación digital y en esa modernización aduanera, tanto lo que es portuaria, aeroportuaria, en todo ese tipo de cosas nos están ayudando muchísimo y promueve las zonas francas como polos de desarrollo regional con incentivos de empleo. Porque digamos que las zonas francas, uno de esos temas del plan de desarrollo general marca mucho el tema del empleo. Entonces, siempre buscan tener empleos y siempre tienen que ser de la región o del municipio en donde se coloquen las zonas francas. Entonces, eso hace crecimiento hacia el municipio y el desarrollo también del país como tal. ¿Qué nos daría de las debilidades con las oportunidades? Que los costos iniciales de los estudios técnicos, ambientales y financieros ayudan a las regiones en donde las zonas francas generan empleo local. Como lo mencionaba anteriormente, las personas locales son las que conocen los terrenos, conocen los problemas ambientales, conocen los problemas económicos, conocen problemas políticos, problemas en general. Entonces, ellos mismos son los que nos pueden ayudar a que todos ese tipo de estudios sean más centrados a la realidad y que se puedan como generar de una manera más factible. La dependencia de decisiones políticas y cambios normativos podrían ayudar a la expansión del comercio exterior por los tratados de libre comercio. Entonces, pues como se venía hablando, los tratados de libre comercio ayudan mucho al país, pero también muchas veces las decisiones políticas generan que las exportaciones y las exportaciones, dependiendo el tema de la decisión o los comentarios políticos que se realicen, también tengan afectación en zonas francas por el tema de las importaciones y exportaciones. Entonces, no solamente son los cambios normativos, sino más las decisiones políticas que nos ayudan a la expansión. Y los altos requisitos de inversión y empleo contribuyen a la transformación digital y a la modernización aduanera, como lo veníamos mencionando en el FO, que también pues nos decía casi que este tipo de requisitos, aunque son muy altos, también nos ayudan a las personas que están en la región, ayudándonos también al crecimiento de transformación digital y pues que ayudan también a las zonas francas en la modernización aduanera, tanto de crecimiento, maquinaria, capacitación, todo el tema. Entonces, en ese lado es muy bueno tener esa oportunidad. En el FA tenemos utilizar la flexibilidad de modalidades de zonas francas para diversos sectores y mitigar los riesgos por cambios de mercados globales. Como yo les decía, si es permanente, si es transitoria, entonces digamos que eso ayuda a que los mercados globales generen flexibilidad. Reforzar el marco legal estable y los incentivos como blindaje frente a la competencia internacional de otros regímenes en zonas francas. Entonces, revisar, digamos, lo que tenemos nosotros en zona franca que puede beneficiar que otras zonas francas no pueden tener. Entonces, sí sería bueno revisarlo para ver qué beneficios nos puede traer y asimismo, digamos, tener un plus ante las otras zonas francas. Los requisitos estructurados por zona franca ayudan a mitigar los riesgos de incumplimiento de compromisos para no caer en sanciones ni pérdida de beneficios. Este plan de desarrollo general también nos ayuda a caer en cuenta si realmente podemos cumplir con ser zona franca y si a ese tiempo sí lo podemos llegar a que no lleguemos a tener ningún tipo de sanción ni que de pronto nos quiten la licencia como zona franca. Entonces, este tipo de requisitos también nos ayudan a pensar si efectivamente se puede llegar a la meta que nos pide ese plan de desarrollo.
Por temas de las debilidades y las amenazas, crear mecanismos de apoyos financieros y técnicos para evitar el cumplimiento de compromisos de inversión y empleo, diseñar estrategias en el campo normativo que proteja la competitividad frente a países con regímenes francos más flexibles y la dependencia de las decisiones políticas sean coherentes con relación a que nos ayuden a que no fluctúe tanto el mercado internacional por temas políticos, porque pues a veces la política habla, digamos que de otros términos, pero no se da cuenta que en la economía también está afectando sus decisiones o lo que se habla políticamente para que, digamos, que sean más conscientes las personas que hablan de política para que nos, digamos que a las zonas francas no les sea tan afectado este tipo de comentarios. Entonces, esta es la DOFA como tal que teníamos. Y nuestras referencias normativas y conceptuales las relacionamos con relación a lo que veníamos hablando en tema de impuestos, temas generales, en donde cómo es todo el marco general de lo que aplica tanto de impuestos y de zonas francas en general. Y yo creo que ahí hasta ahí ya tendríamos todos. No sé si quieres comentar algo más. No, yo creo que aquí ya vimos como alcance básicamente como a los beneficios que tiene los usuarios operadores de las zonas francas y adicionalmente como todo el tema de los requisitos legales, digamos, y todos los planes que deben presentar como para poder ser aprobados y poder constituirse como tal la zona franca. Entonces creo que esta fue toda la información que pudimos recopilar y que esperamos sea comprensible para usted, profe. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego.